comunitaria junto con el globo ocular y sus anexos. Ahora vamos a empezar lo que es el oído, vamos a ir posteriormente a lo que es las fosas nasales, cavidad bucal, ¿no? Entonces, los orificios naturales que tenemos y sus relaciones con los órganos. Entonces, cuando hablamos nosotros del oído, tenemos que estudiar tres porciones, aparte de sus anexos, ¿no? Todos los sentidos van a tener sus anexos. Cuando digo anexos, ¿a qué se refiere? ¿Perdón? Conexiones. Ya, estructuras anatómicas que se relacionan, ¿no?, con todo lo que vamos a avanzar, o sea, su irrigación, su inervación, la musculatura, etc. Esos vienen a ser anexos a uno de los sentidos que tengamos, ¿ya? Entonces, en cada uno de estos tenemos que ver estructuras anatómicas y tenemos que ver qué relaciones tienen con respecto a otras estructuras anexas a donde estamos hablando. Pues hablamos del oído externo, el oído medio y el oído interno. Entonces, como están viendo, tenemos el oído externo formado por el pabellón auricular, lo que comúnmente llamamos la oreja, y el conducto auditivo externo. El límite sería la membrana timpánica. El límite es la membrana entre el oído externo y el oído medio. El oído medio ya está formado por estas cavidades que se llaman las celdillas, las troideas. Tenemos la cavidad timpánica, o la caja timpánica también que se denomina, y esta tuba, ¿no?, que se prolonga hasta la faringe. Esa va a ser la tuba auditiva, o trompa faringo-timpánica, antiguamente llamada la trompa de Eustaquio. Ya, perfecto. Y el oído interno, donde todo el impulso del sonido tiene que llegar a conectarse con el oído interno para formar los nervios. Entonces tenemos ahí los conductos semicirculares, el vestíbulo y la cóclea o el caracol, ¿no? Pues ya a partir de eso, cuando llega el estímulo a través de lo que es la estimulación de la perilinfa, la endolinfa, van a estimular para formar el nervio vestíbulo coclear, ¿no? Entonces, uno de los anexos tendríamos que ver el octavo partenarial, ¿no?, que es el vestíbulo coclear. Bien, entonces, como les decía, el oído externo está formado por dos estructuras, la oreja o pabellón auricular y el conducto auditivo externo. Dentro de lo que es el pabellón auricular, entonces aquí se ha retirado lo que es la piel, ¿no? Entonces tenemos en lo que es el pabellón auricular, toda esta parte es cartilaginosa y además muscular, ¿no? La parte que no es cartilaginosa es la parte inferior, ¿no? Nuestra parte más blandita, que se llama el lóbulo de oreja. Todas estas estructuras están obviamente adicionadas o anexadas a través de lo que se denomina la concha auricular, hacia lo que es la parte lateral de lo que es el cráneo, ¿no? Entonces, esta musculatura que ustedes ven, esta musculatura obviamente va a estar inervado por el que es el nervio facial. ¿Se acuerdan del nervio facial? El nervio facial en sus ramas terminales, ¿no? Entonces va a dar inervación a la musculatura agroanímica, ¿no? Y dentro de esos, la parte también auricular está involucrada, ¿sí? Entonces estos músculos reciben los nombres de las estructuras anatómicas que vamos a llevar enseguida, ¿no? Entonces son músculos intrínsecos que están atrofiados, ¿no? Entonces, de acuerdo a la persona, pueden ser un poquito más grandes o un poquito menores, de acuerdo a las características morfológicas de la persona, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se estudia? ¿No? Que normalmente esto se puede preguntar también en un examen. Entonces, en el pabellón auricular, empezamos con esto. Esta es la raíz del hélice, ¿no? Lo que viene posteriormente, todo esto que están viendo alrededor, hasta el lóbulo, hasta ahí se llama el hélice, ¿no? Frente al hélice está el antihélice, que del antihélice en su porción superior se desprenden lo que son las dos ramas, una rama anterior y una rama posterior, o superior o inferior, como quieran, y que en la parte media está lo que es la fosa triangular o navicular, ¿no? La escafoidea también le llaman algunos autores. Y toda esta parte, el recorrido, es el canal del hélice.
manera es. La parte cóncava, entonces, es lo que se denomina la concha auricular. Entonces, frente a la concha auricular tenemos el orificio del conducto auditivo externo, que está protegido por esta estructura que se llama el trago. Frente al trago va a estar el antitrago y la comisura intertrageal. Tenemos ahí la comisura y obviamente toda la parte inferior se denomina el lóbulo de la oreja, el lóbulo del pabellón auricular. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos del conducto auditivo externo, que dentro de su... ¿Qué lo inerva el conducto auditivo externo? ¿Se acuerdan? Un ramito. Facial. Bien. Bien. Facial, ¿qué parte del facial? El facial de la rama sensitiva que tenía. Un ramo sensitivo que es intrafetoso, ¿no? Intrafetoso. Ya. Ahora miren, el conducto auditivo externo no es recto. Entonces tiene su inclinación, por eso es que cuando nosotros vamos a hacernos revisar, el especialista va a mover el pabellón auricular, va a bajar para colocar el microscopio para que nosotros, o para que él pueda observar acá. Lo que quiere observar es la membrana timpánica. Lo que quiere observar es si hay, obviamente, ¿por qué estamos viendo? Porque las personas están perdiendo audición, están perdiendo el estímulo físico de lo que está entrando el aire, el sonido, eso están perdiendo. Y muchas veces se da por empaquetamiento de lo que es el cerumen. ¿Sí? Entonces, esta porción del conducto tiene una porción mucosa cartilaginosa y una porción ósea. Es en esta porción mucosa donde primero se forman o crecen estos pelitos, que es igual que el de las fosas nasales, ¿no? Y que también aquí, por su porción sebácea, aquí van a formar el cerumen. Es la cera que tenemos. El cerumen, que es, eso es normal que exista, y que además nos permite protección. ¿Sí? Pero claro. Ya. Entonces, ese cerumen es el que nos va a estar constantemente formándose y obviamente también nos protege de cuerpos extraños, ¿no? De microorganismos inclusive que pueden estar en esa. Ahora, ¿qué es lo importante en hacerse la limpieza? ¿Se han hecho hacer alguna vez lavado de oído? ¿Alguien? Nadie. ¿Ya? Entonces, por lo menos una vez al año tenemos que hacernos hacer. Imagínense cuántos años estamos, ¿eh? Y no nos hacemos hacer. Entonces siempre, obviamente el organismo es tan sabio que normalmente con la limpieza, con la ducha, con lo que están entrando ahí, obviamente el agua, todo va a ir eliminando. Sin embargo, es bueno nomás hacerse la limpieza. No van a utilizar cotonetes. No utilicen cotonetes para el conducto auditivo externo. El cotonete es para esta zona. ¿Por qué? Una vez que hacemos la limpieza, todos los residuos van a salir y se van a instalar en estos lados. Para ahí es el cotonete, para la parte de la oreja o del pabellón auricular. Porque si nosotros colocamos las partículas de algodón, entonces se pueden impregnar a las paredes y también podemos provocar alguna infección, ¿no? Entonces tiene que ser nomás un lavado. Obviamente lo que tenemos que hacer en la ducha es inclinarnos y al trago con el dedo hacer este movimiento de abrir y cerrarlo y otra vez y va saliendo. Entonces si no se han hecho hacer, no esperemos que haya pues un tapón de cera, obviamente, pero es bueno que ustedes con suelito fisiológico, con una jeringuita, unas 2, 3, máximo 5 gotitas, tibio, no va a ser frío ni caliente, sino no vamos a molestar la membrana, no va a haber sensibilidad. Entonces, hacen colocar y obviamente hacen este movimiento y va a salir, ¿no? Cuando ya hay taponamiento, es duro el cerumen, es muy duro, ¿sabes? Así, grita, ¿sabes?
ahí sí, ¿qué está pasando? No está permitiendo entrar al sonido. Por lo tanto, no va a dejar pasar el impulso al oído medio y del oído medio al oído interno. Entonces ahí estamos viendo que puede haber un taponamiento. Es lo que tienen que ver, ¿no? Ahora puede también existir lesiones en la membrana, lesiones a nivel del oído medio o interno. Entonces, pero para eso tenemos que realizar un estudio. Algo importante que anatómicamente se pregunta: relaciones del conducto auditivo externo. Miren, hacia arriba, ¿qué está? ¿Qué es esto? ¿Hueso? Ya, pero el hueso temporal en la base del cráneo forma parte de la fosa cerebral media. ¿Ven? Ahí estamos. ¿Se dan cuenta? Cuando bajamos, encontramos una glándula acá. ¿Qué glándula está acá? La parótida. La glándula parótida es una relación inferior. Hacia atrás, ¿qué es esto? La porción mastoidea del temporal. Y hacia adelante, que aquí obviamente no se ve, está la articulación. Entonces, si nosotros nos tocamos acá en el trago y abrimos y cerramos, vamos a sentir la articulación. Entonces, por delante, ¿qué está? La articulación temporomandibular. ¿Se dan cuenta? Entonces, internamente su relación va a ser la membrana timpánica, externamente la concha auricular, ¿no? Con el conducto auditivo, o el orificio del conducto auditivo. Entonces, esas son sus relaciones importantes que tiene este conducto. ¿Ya? Bien. Bueno, ahí les decía cómo tenemos que hacer. Esa limpieza no tiene que estar acá, hermano, ¿ve? No tenemos que ingresar porque lo podemos empaquetar el cerebro. Este es el límite entre lo que es oído externo y oído medio. Entonces tenemos la membrana timpánica. Estamos viendo la membrana timpánica desde una vista desde el oído medio. ¿No? ¿Por qué? Porque identificamos esta estructura, que es parte de los huesecillos del oído. Este es el mango del martillo. Entonces la membrana timpánica está relacionándose con el mango del martillo. El impulso del sonido entra por todo el conducto auditivo externo, choca la membrana y la membrana tiene contacto con el martillo. ¿Con qué estructura? Con esta estructura que se llama el mango. ¿Ya? Entonces, esta porción va a ser la póliza externa del martillo, que ya lo vamos a ver ahorita en un huesito. La membrana timpánica se caracteriza por tener una porción o una membrana flácida, que se denomina, y una porción más resistente, que es la fibrosa. Tiene que ser resistente, obviamente, si no cualquier situación habría pues un desgarro o una ruptura. Ahora, dentro de estos se divide en cuadrantes. Y el cuadrante inferior, ahí tenemos lo que se llama el cono luminoso. El cono luminoso. Y normalmente este es el que sufre el desgarro, ¿no? Cuando existe una infección, existe una lesión que pueda hacer. Entonces es peligroso estarse colocando en situaciones. He visto, aunque no crean, colocarse llaves de auto y desarmador, el dedo, ¿no? Ahí que no falta. Ojo, ¿no? Es complicado. Nosotros como de la salud tenemos que también saber indicar a nuestra familia, ¿no? Lo que está pasando, ¿no? Entonces, esta membrana timpánica obviamente está reforzada por ligamentos, los ligamentos tímpano-malleolares, que así se denominan, ¿no? El anterior y el posterior. Entonces están reforzados con ligamentos para sujetarse entre el oído externo y el oído medio, ¿no? Donde termina el conductor. Entonces entramos al oído medio, y el oído medio está formado por estas tres porciones, ¿no? La cavidad timpánica o caja del tímpano, que así se denomina. Hacia arriba las celdas mastoideas, en su entorno antero-posterior va a estar ahí, y el conducto faringotimpánico, como les decía, la tuba auditiva o trompa de Eustaquio, ¿no? Esas porciones son las que tenemos que verlas. Ahora, con respecto al oído medio, entonces todo lo que está viendo arriba somos la porción, el ano,
cerdillas mastoideas, ¿no? Toda esta porción. Ahora, toda esta es la parte de la caja timpánica. Y hacia abajo está la tuba auditiva, trompa faringotimpánica, la cual obviamente va a estar en la parte inferior de la caja y se va a prolongar hasta lo que es la nasofaringe, ¿no? Entonces, por detrás de lo que es el cornete inferior, que ya vamos a ver la próxima clase, hay un espacio que se llama las coanas. Las coanas ya saben qué es. Otro nombre de las coanas, ¿qué le dirían? ¿O qué son las coanas? ¿Cómo definen? Sería la vista posterior de las cosas nasales. En vez de vista, una función que tiene Ventanas, ¿no? ya las ventanas o las retroventanas en todo caso, porque como dice su compañero está hacia atrás, en la parte posterior. Pero ¿cuál es la función? Comunicar las fosas nasales con la faringe, por eso se llama ese espacio de comunicación nasofaringe o nasofaringe. Entonces ese espacio tiene límites que deben acordarse en la parte ósea. Una vez que ingresa, ahí se encuentra el orificio faringotimpánico. Entonces esta parte cartilaginosa, va a llegar y alrededor le va a hacer unas elevaciones que vamos a llevar en nasofaringe. ¿Listo? Esas elevaciones están formadas entonces por la parte cartilaginosa donde desemboca el conducto faringotimpánico, ¿no? Entonces, como verán, en la caja timpánica están los huesos o huesecillos del oído. La membrana se comunica con el martillo. El martillo se articula con el yunque y el yunque con el estribo. No hay articulación del martillo con estribo por si acaso. No, es martillo con yunque y yunque con estribo. ¿Ya? Bien. Ahora, el estribo es el que se conecta al oído interno. Entonces, el que está pasando el estímulo del sonido va a ser el estribo. Entonces, por todo esto está entrando el aire o el sonido, hace vibrar la membrana al martillo, el martillo al yunque, el yunque al estribo, y el estribo está pasando hacia el oído interno, propiamente al vestíbulo, que ahorita vamos a ver, ¿ya? Le hace una ventana y que vamos a ver. Entonces miren, ahí está el martillo, el yunque y el estribo. A esta porción superior se le llama el ático. Ático es la parte más superior, ¿no? En la casa, lo que sea, es el ático, allá arriba. Entonces está formado por esto. Esta es la cabeza del martillo. Y también está formado por el yunque, pero en lo que se refiere a la articulación del cuerpo, es su rama horizontal, o más pequeña, que aquí no se le está viendo. Entonces ya esta es la parte superior, que es la cerdilla mastoidea, y la parte inferior, o sub, que así se denomina, y hace el inicio para la tuba auditiva. Entonces, no sé si tengo, pero ahí está. El martillo, miren, la membrana timpánica se une a esta estructura. Este es el mango del martillo. El mango del martillo, y también el martillo tiene una característica de tener una cabeza circunferencial, una apófisis menor y una mayor, o que le llaman vertical y horizontal. Entonces el martillo se articula con el cuerpo del yunque. El cuerpo es el que tiene la cavidad donde se van a articular, o la superficie articular. Esta es una articulación de tipo encaje recíproco. ¿Listo? Encaje recíproco. Otros autores le denominan como silla de montar, ¿no? O sellata, que se denomina. El yunque tiene una rama horizontal menor y una rama vertical mayor. Esta rama o apófisis también que le llaman, en su parte terminal presenta la superficie articular. Ahí se articula el estribo. Entonces la articulación del yunque con el estribo va a ser la articulación enartrósica, enartrosis. Y de ahí ya viene su rama posterior, su rama anterior. Y algo muy importante es esto, la platina del estribo.
Fíjense que esa platina tiene una forma ovoidal. ¿Se dan cuenta? Esa platina del estribo va a formar lo que es la ventana oval. Entonces, como están viendo acá, esto va a llegar acá para contactar o para llegar el impulso del sonido al oído interno. ¿Sí? Ahora, obviamente, los huesecillos del oído, están relacionados o están, ¿no?, sujetos a través de ligamentos. Y también están, pues, tienen sus músculos que van a producir la parte del movimiento. Entonces, miren, este es el músculo del martillo. ¿Qué también se llama el músculo del martillo? ¿Quién lo inerva? Ya hemos visto. Y lo vamos a volver a ver. Un poquito hemos hablado de eso. El músculo del martillo, también llamado tensor del tímpano. ¿Sí? Tensor del tímpano. Está inervado por el trigémino. ¿Listo? Por el nervio mandibular. Si es músculo, no se olviden, nervio mandibular del trigémino. ¿Ven? Por un tronco terminal posterior. Vamos a ver. ¿Ya? Entonces, ¿dónde se encuentra este músculo del martillo, o tensor del tímpano? Esa fosa donde se aloja, ese se llama el pico de cuchara. Dice que parece una cucharita, o sea, su mango y su parte activa, ¿no? Que en una parte ósea, en un corte de temporal, se puede ver de esa manera. En cambio, en este lado está este relieve óseo, se llama la pirámide. Ahí se inserta el músculo más pequeño que tenemos, ¿no? El músculo del estribo o del estapedio. ¿Quién lo inerva este? El facial. Un ramo intrapetroso de la facial. Entonces, desde la pirámide tiene que ir hacia lo que es la cabeza del estribo, ¿no? Entonces, el martillo va a ir desde lo que es el pico de cuchara hacia lo que es el mango del martillo. Entonces, esa es la articulación. El estribo el yunque no tiene musculatura. Sin embargo, tiene ligamentos que lo sostienen y además tiene dos articulaciones, una con el martillo y otra con el estribo. Entonces está en mecánica dependiendo de los dos. ¿Se dan cuenta? Así que está al medio. Esa es la idea de función para la articulación. Bien. Entonces, bueno, ahí está la parte de las estructuras anatómicas. Ahora, haciendo un corte, ojo con esto, ¿no? Haciendo un corte de temporal, tenemos que hacer, sí, vayan, si tienen parcial, despacito, ¿todos tienen parcial? Despacito, por ahí sale. Es la lista de los ¿esto de qué es? Que vaya bien. Gracias, doctor. Te están recargando, ¿no? ¿De qué tiene fisio, no? Están en segundo año. Sí, por eso fisiología creo que tiene, ¿no? De segundo. Ya. Mucha fisio tiene, ¿no? Interesante, pero es moroso. Ya. A ver, lo que están viendo es un corte del temporal. Si se dan cuenta, estamos aquí en el peñasco. Estamos viendo la cara anterosuperior, la eminencia acuata, ¿no? Obviamente lo que es el pigment tímpani, y aquí está la fosita del ganglio trigeminal o ganglio de gas. ¿Se dan cuenta? Entonces, a ese nivel más o menos se hace un corte y vamos a encontrar esta estructura. Miren las celdillas mastoideas. Estas celdillas mastoideas son las que cuando nosotros cambiamos, o sea, cuando subimos a la altura, viajamos en avión o nos entramos al agua sin tapones, todo se taponea por la presión que existe. Entonces todo esto se llena de aire o se llena de agua. Y después tenemos que, obviamente, hacer movimientos para que se vaya destapando. Y eso tiene
dura, pues de acuerdo a la persona y de acuerdo a cómo se vaya destacando, minutos hasta horas pueden durar. No se van a hacer como antiguamente las abuelitas nos hacían. No sé si les ha pasado que en el campo todavía siguen haciendo, hacen un cono de periódico, ahí y fuego le meten y listo. O sea, obviamente la presión que está haciendo va a ser pues abrir. Tiene efecto, sí, pero estamos jugando pues ahí con la membrana timpánica. Puede lesionarse la membrana timpánica. Ha habido hasta perforaciones con esa excitación. Así que bueno, eso es complicado, ¿no? Les va a servir hasta cuando vayan a ponerse, van a ver lo que están haciendo todavía ahí, ¿no? Entonces tienen que indicarles, pero ¿por qué? Porque se dicen, no hagas eso, es peligroso, nuestra gente no entiende. Ya te van a decir otra vez. Entonces hay que explicarles por qué, esa es la idea, ¿no? Como odontólogos, como médicos, siempre tenemos que saber el porqué de las cosas. Ahora miren, tenemos esta parte que es la parte laberíntica, se llama, ¿no? O la parte interna. Tenemos una elevación. Esta elevación, aquí lo voy a hacer. Esta elevación se denomina el promontorio. El promontorio está determinado, cuando digo determinado, quiero decir que está originado. ¿Se acuerdan lo de arriba, la eminencia del Cuatá? Si les digo, ¿por quién está determinado la eminencia del Cuatá? Y que creo que era una pregunta del examen les he hecho así, cuando hemos llevado temporada. Cuando digo determinado, ¿quién la origina? ¿Qué está ahí adentro? Eso quiere decir. ¿Quién la produce la eminencia del Cuatá? Bien, ¿quién? El conducto semicircular superior. Van a ver ahorita que lo abramos de nuevo. El superior es así. Obviamente somos semicirculares y eso produce una eminencia del Cuatá. ¿Se dan cuenta? Entonces, este promontorio está determinado obviamente por el caracol. Entonces, si haríamos un corte más profundo, adentro está el oído interno. Entonces, hacia arriba va a estar los conductos semicirculares, a este nivel va a estar el vestíbulo y aquí va a estar el caracol o la cóclea. Entonces, ese promontorio está producido por el caracol. ¿Ya? Ahora, fíjense que ese promontorio está surcado, ¿no? Hay unos surcos acá. Ese surco, que en algunos huesitos también tienen así, porque de ahí, a partir de ahí va a dar ramitas, está determinado por el nervio timpánico. ¿Rama de quién es el nervio timpánico? ¿Verdad? El noveno par craneal, ¿cuál es? El noveno, ¿cuál es? Hola. Digan algo. ¿Cómo es? ¿Cuál es el noveno par craneal? No puede ser. El glosofaringio. El glosofaringio. Entonces, por eso también uno de los peores dolores es el oído, junto con el dolor de las muelas. ¿Sí? Porque aquí está el trigémino, está el vago, está el glosofaringio, y bueno, obviamente tienen conexiones nerviosas. ¿No? Entonces, ese surco producido por el nervio timpánico, también antiguamente llamado Jacobs, ¿no? Ahora, hacia arriba van a ver una ventana. Ojo, no pueden decirle agujero, tienen que decir ventana, porque si dicen agujero oval, la referencia sería trigémino, nervio mandibular. Entonces, esta es la ventana oval. La ventana oval la produce la platina del estribo. ¿Se dan cuenta? Entonces, la platina del estribo, los huesecillos van a estar acá, aquí. Entonces, va a conectarse ahí para dar su impulso al oído interno. Entonces, esa ventana oval está producido por la platina del estribo. Aquí abajo, miren, la ventana redonda. Esta ventana redonda es producida por la base del caracol. Entonces, aquí está el caracol, ¿no ven? Y esta va a ser la base. ¿Dan cuenta? Entonces, esa ventana redonda producida por la base del caracol. Bien.
Otra estructura que tenemos que diferenciar acá. Aquí está lo que les decía, el pico de cuchara. Fíjense, parece una cucharita. Y de acuerdo al corte es más alargado, es esto, es más alargado así. O sea, ahí aparece más una cuchara. ¿Se dan cuenta? Este pico de cuchara es para que ahí se inserte el músculo del martillo. Músculo del martillo o músculo tensor del tímpano, que como ya saben, está inervado por el trigémino, ¿no? Por el nervio mandibular. Esta porción que voy a hacer de verde es la pirámide. Esta porción es la pirámide. Ahí. En esa pirámide se inserta el músculo del estribo o del estapedio, que viene hasta ahí, es el músculo más chiquitito que tenemos ahí. ¿No? Ahí. Va a ir. Y que está inervado por un ramo intrapetroso del facial. Entonces, lo que están viendo este conductito, acá que lo voy a hacer de naranja, es pues el acueducto del facial. ¿Se dan cuenta? Este es el acueducto del facial. Entonces, su primer codo intrapetroso, que sería a este nivel, ahí está el ganglio geniculado. Ahí. Perdón. Ahí estaría el ganglio geniculado. ¿Se dan cuenta? Ahí. Y a partir de eso da los petrosos. Superficial mayor, superficial menor, va recorriendo y va a dar una ramita para el músculo del estapedio. Da otra rama que se llama la cuerda del tímpano, que pasa con una cuerdita por acá, así, ¿no? El sensitivo del conducto auditivo externo, son sus ramos intrapetrosos. Entonces, ese es el acueducto del facial. Y luego sale, bueno, obviamente está roto, ahí sería el agujero estinomastoideo, ¿no? El agujero estinomastoideo. ¿Sí? Entonces tenemos esas estructuras que diferenciar. Ahora, hacia la parte superior, tenemos un orificio. Ese orificio, es bien pequeñito. No se puede ver acá porque obviamente se lo ha partido. Todo esto sería tapado. Esto no podríamos ver, esto está tapado. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese orificio que echó, eso se llama el aditus adantum. Este aditus adantum permite la entrada a todo esto que es el antromastoideo. Todo eso va a ser el antro. Entonces, por ese orificio tan pequeñito es por donde entra el aire y donde entra el agua. Y como es tan pequeñito y empieza a cerrarse todas estas centillas, empieza como a tener una inflamación y nos empieza a doler, ¿no? Por eso es cuando se viaja en avión o en las piscinas es no más necesario tener tapones, ¿no? Porque ese dolor puede ser muy molestoso después, va a ser necesario tomar analgésicos, tomar antiinflamatorios hasta que otra vez regule nuestro organismo. Y posteriormente, poco a poco, va a ir saliendo el agua y saliendo el aire, que está comprimiendo. Entonces eso se llama el aditus adantum, entrada al antromastoideo. Ahora, relaciones. Miren, hacia arriba, la eminencia arcuata y el tegmentín, que debe estar acá. Hacia abajo, acá está todavía cubierto, vamos a ver la fosa yugular. ¿Se acuerdan de la fosa yugular? ¿En qué cara estaba la fosa yugular? Miren, está el agujero estilomastoideo, la fosa yugular, el orificio inferior, orificio carotídeo inferior. ¿De qué cara estamos hablando? Del peñasco. Ahí también, bueno, aquí está roto, la fosa estiloides estaría acá. ¿Se dan cuenta? Es la cara posterior inferior. ¿Ya? Pues las relaciones es con la vena yugular, importante, va a estar la yugular acá, y más hacia anterior está la carótida, por ahí, la carótida interna que está entrando por el orificio carotídeo y luego hace un codo para salir por el vértice.
¿no? Entonces su relación anterior es también por la carótida. ¿Se dan cuenta? Entonces son estructuras que también tenemos que relacionar. Bien. Entramos al oído interno o laberíntico, que así se denomina. Este oído interno o laberíntico, creo que no me he puesto. Este oído interno está formado por dos partes, el laberinto óseo y el laberinto membranoso. Entonces son membranas. Esta es la parte ósea y si nosotros abriríamos, ahí está la parte membranosa. Entonces está formado por tres: el vestíbulo, donde conecta la platina del estribo, los conductos semicirculares, que son tres, y la cóclea o el caracol. ¿No? Entonces, miren, ahí está la parte ósea, si abrimos, ahí está la parte membranosa. ¿Cuál es la diferenciación? Entonces, en la parte ósea, obviamente, no vamos a poder ver la configuración interna, ¿no? Entonces, cuando está entrando la platina del estribo por la ventana oval, ya saben que la ventana oval comunica con el vestíbulo. De ahí va a entrar el sonido y se va a repartir con un líquido, va a estimular lo que se llama la perilinfa y la endolinfa. Y aquí tenemos en el vestíbulo dos vesículas importantes, o membranas vesiculares. Eso se llama el utrículo y el sacro. El de arriba, el que está comunicando con los conductos semicirculares, se llama el utrículo. Y el que está más hacia lo que es la cóclea es el sacro. Entonces, tenemos los conductos utrículos saculares y que van a llevar toda la parte también de la endolinfa hacia lo que es las meninges. Entonces, cuando se reparte por acá, va a haber estimulación. Va a haber estimulación para formar las células, ¿no?, especializadas que tienen, van a formar acá lo que se llama el nervio vestibular. Y acá la cóclea, que tiene en su estructura, tiene dos vueltas o dos giros y medio, eso se llama el helicotrema. Entonces tenemos dos rampas, una rampa que se va hacia la cavidad timpánica, miren, comunicación con la cavidad timpánica, y otra rampa hacia el vestíbulo para contactarse con el sacro. ¿Se dan cuenta? Pues tiene rampa, ¿no?, timpánica y rampa, ¿no?, vestibular. Entonces, acá hacemos un corte interno, está el órgano de Corti. Ese órgano de Corti va a hacer que estimulen las células especializadas para formar el nervio coclear. Entonces, el nervio coclear viene directamente del caracol. En cambio, el vestibular, a través de sus, ¿no?, vesículas y núcleos que va a tener, va a venir de los conductos semicirculares y de lo que es el vestíbulo. Por eso se llama vestíbulo coclear. ¿Ya? Entonces el nervio vestíbulo coclear es un nervio sensitivo. Si es sensitivo, ¿tiene ganglio? ¿Sí o no? Sí, todo lo sensitivo tiene que tener ganglio. Entonces el ganglio va a ser el ganglio de Scarpa en el caso vestibular y el ganglio de Corti en el caso coclear. ¿Listo? O ganglio vestibular, ganglio coclear, para no utilizar mucho nombre propio. ¿No? Entonces, eso es muy interesante ahí. Miren, ahí están los conductos semicirculares. Este es el superior. Este es el que produce la eminencia del cuarto. Ahora, ¿qué característica tienen estos conductos semicirculares? Obviamente tienen la forma de un semicírculo y su región basal es amplia, es ancha. Por eso se llama la región ampulosa o ampolla. ¿Cuál es la característica? Que que es el externo, desemboca, se inicia y desemboca por sí solo. En cambio, el superior y el interno, o posterior también le llaman algunos, se unen para terminar en el vestíbulo en una de sus, ¿no?, semicírculos. Entonces todos van a tener la llegada hacia el vestíbulo. Entonces miren, ¿esto qué sería? ¿Cómo es?
responden, no me han entendido nada. Entonces, ¿cómo es? La ventana oval. ¿Quién la produce? La platina del estribo. Aquí está la platina del estribo. Aquí está llegando. Internamente va a llegar a su porción cartilaginosa. ¿Y esto qué es? Si este es la oval, la redonda. Miren, está la base del caracol. Esta es la base del caracol. Por lo tanto, aquí estaría el promontorio que hemos visto, producido por los giros que tiene el caracol. ¿No? Bien. Ahí está la parte vestibular, la parte coclear, ¿no? Vestibular, coclear y semicircular. Una vista anterior y una vista posterior, que están haciendo los giros. Los giros, el helicotrema y la parte del vértice se llama el modiolo, ¿no? Y obviamente las ventanas que están aquí. Y cómo desemboca la parte ampulosa del conducto óseo. Y lo que les decía, ¿no? La parte membranosa. Ahí está con su rampa. No se olviden que tiene dos rampas. Una que va a ir al vestíbulo y otra que va a ir a la caja timpánica. Rampa timpánica, rampa vestibular. Entonces, lo que les decía, miren, a partir de las vesículas que hay o la desembocadura, la estimulación de las fibras nerviosas a nivel de los conductos y del vestíbulo van a formar el nervio vestibular. Y la cóclea internamente en el órgano de Corti va a formar el nervio cócleo. Entonces, el octavo par craneal, que también se llama auditivo, está formado por dos porciones, la porción vestibular y la porción cóclea. Ahí está el órgano de Corti. Esto es microscópico, esto no se puede ver así en revista. Hay que cortar y van a ver la membrana, ¿no? La rampa vestibular que les decía, la rampa timpánica, el conducto coclear, ¿no? Está la membrana tectoria y lo que está ahí estimulando para formar, esto se llama el órgano de Corti, y desde ahí se forma el nervio vestibular, coclear. El vestibular está viniendo desde el otro lado, ¿no? De los conductos y del vestíbulo. Y los dos van a atravesar el conducto auditivo interno. Por ahí pasa el nervio vestibular coclear, ¿sí? Para dirigirse ya a situaciones, a sus vías, las vías auditivas se llaman. Entonces, miren, este es el tallo encefálico. Tenemos, esta porción se llama el mesencéfalo. Esta porción se llama la protuberancia. Y esta parte terminal es el bulbo. Ya a este nivel estaría el foramen magno, ya empieza la médula espinal, ¿ve? Entonces miren, acá tenemos un surco. Este surco, ¿qué se llama? ¿Qué se llama? Surco bulbo protuberancial. La protuberancia, por si acaso, también se llama puente. Por eso esto se llama bulbo continuo. ¿Me dan cuenta? Bulbo protuberancial o bulbo continuo. Ahora, en el bulbo hay esta estructura que la voy a marcar, que esto nos sirve para los últimos 4 pares craneales, que es como un globito. Aquí se ve mejor, ¿lo ve? Todo esto se llama la oliva vulvar. Entonces, ¿para qué les explico esto? Este es su origen aparente. Entonces, el que estoy pintando ahorita, de verde, ese es el facial, nervio facial. El que está a su lado, que voy a pintar de rojo, es el intermediario de Breisberg o sensitivo del facial. Y el que voy a pintar ahora es el de celeste, ese es el vestíbulo coclear. ¿Se dan cuenta? Entonces, su origen aparente, ¿qué dirían ustedes? ¿Cuál sería su origen aparente del octavo par craneal? La parte lateral del surco. Ya, se encuentra en el surco bulbo protuberancial por encima de la oliva. Ahora, para evitar esa parte lateral, que está bien también, es de acuerdo al anatomista, si tú lo dices así y lo haces de carácter científico y justificas, vale. Otro lo ha debido decir así. Pero acá, encima de la oliva,
hay un hundimiento que se llama la fosa supraoblivar. Ahí se está originando el séptimo, el intermediario y el octavo. ¿Se dan cuenta? Bien, desde ahí va a ir a hacer sus conexiones nerviosas, va a entrar. ¿Va a entrar dónde? A la protuberancia. ¿Por qué? El nervio vestíbulo-coclear se origina en la protuberancia. Esto es su origen aparente, pero sus núcleos más o menos está a este lado. Entonces tiene que haber un recorrido intraprotuberancial para ver dónde están sus núcleos. Ahora, con respecto a la parte posterior, miren. Entonces, aquí hay unos trígonos. Este rombo que ven se llama el cuarto ventrículo. Esto es más neutro. Está dividido por las fibras acústicas. Estas son las fibras acústicas. Y estos son los trígonos vestibulares. Entonces, aquí están los núcleos. Va a haber núcleos vestibulares. Los núcleos vestibulares son 4. Así, superior, inferior, interno y externo. En cambio, los cocleares son 2. Anterior, posterior. Esos 4 núcleos vestibulares se van a contactar con este órgano. ¿Qué es esto? ¿Qué parte del encéfalo es esto? El cerebelo. Este es el cerebelo. Y miren, aquí hay núcleos. Y esos núcleos se relacionan con el equilibrio. Por lo tanto, la parte vestibular del oído va hacia el cerebelo para que lo que escuchemos tenga equilibrio. Si estuviera mal ese lugar, escucharíamos sonido sí, pero desvirtuado. ¿Se dan cuenta? Pero hay sonido. Entonces, algo está pasando con los núcleos del cerebelo. Ahora, los núcleos cocleares van a subir una vía y van a llegar acá. Estos se llaman los tubérculos cuadrigéminos. Entonces, aprovechando que esto también era para el anterior, estos superiores se relacionan con la vía óptica. Y estos inferiores se relacionan con la vía acústica. Entonces, el coclear es de la vía acústica, el que hace conciencia del sonido. Entonces, desde acá van a subir hasta ahí. De ahí se van a comunicar al diencéfalo y del diencéfalo van a venir al área de la audición, al área temporal. Entonces, cuando hay personas que tienen lesiones a nivel del conducto auditivo externo, la membrana timpánica, los huesecillos del oído, el oído interno, los núcleos vestibulares, los núcleos cocleares, el cerebelo, los tubérculos cuadrigéminos, el diencéfalo o el cerebro, pues tienen lesiones en el oído, no van a poder captar la audición o hacerla consciente de lo que estamos escuchando, ¿no? Entonces, una cosa es de sonido, que eso tiene que interviene también obviamente la parte de lo que hemos hablado al principio, de la acumulación de lo que es el cerumen o lesiones que puedan haber en la membrana timpánica. Eso está impidiendo que entre el sonido. Y las personas se van a poner un audífono que tiene su pilita y le suben para que capte el sonido y mande. Porque no está mandando, se está quedando ahí el sonido. Lo que necesitamos es que entre, impulse. Y eso es lo que hace, eso es de sonido. Pero cuando ya es de conducción, toda esta vía que hemos estudiado, ya no hay solución, ya hay sonido, ¿no? Y en uno de esas puede haber relaciones que corte de emisión y imagínense vivir con ese sonido 24 horas, ni de dormido queda y ahí estamos. Hay que enseñarle a través neurológica al cerebro a vivir con eso, y muchas personas han matado por eso, que no pueden, es un zumbido constante. Entonces eso es la especialidad para como engañarle al cerebro y vivir con eso. Listo, esa es la parte de oído. Hasta ahí hoy día, ¿ya? De esto vamos a hablar. Nos toca dar el